Hola, Vengadores, bienvenidos a la venganza de los electroalces Pop. La venganza de los electroalces Pop. Finalmente, después de la Comic Con de San Diego, Marvel Studios y los creadores de Endgame ahora están comenzando a revelar más de una nueva escena eliminada de la película. Algo complicado porque ya de por sí la película duraba más de 3 horas, así que hasta cierto punto es difícil imaginar que podría contarse algo más en esta cinta. Sin embargo, también con el lanzamiento digital de la película y del DVD y su Blu-ray los días 30 de julio y el 13 de agosto próximo, se están revelando muchas cosas más sobre Endgame. Por eso en este video te traemos las nuevas escenas eliminadas que se revelaron tras la San Diego Comic Con y con todo este nuevo lanzamiento que tendrá Avengers Endgame. Y recuerda, claro, suscribirte al canal y darle clic en la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido, Vengador. Tal parece que la planeación de una película tan compleja que involucra cerrar tantos arcos de la historia como lo fue Endgame requirió de una gran lluvia de ideas y de muchas alternativas para contar esa historia, para quedar así con un guión definitivo y ciertas secuencias que cuenten de la mejor manera en un montaje este épico final de la saga infinita. Y claro, todo esto ocasiona que la película cuente con escenas que fueron pensadas, escritas o grabadas y que no llegaron después del corte final de la cinta. Estas ideas son bastante interesantes porque nos cuentan un poco de las otras alternativas que tenían para esta película. Y precisamente todos los involucrados creativamente en este proyecto ya nos han revelado algunas. Pero sin duda hay una que se había mantenido en completo secreto y que definitivamente nos había impresionado verla llegar a la pantalla, sobre todo por lo increíblemente perturbador que habría sido verla. Y esto se dio en la marabunta de noticias que hubo en el panel de la San Diego Comic Con con los escritores de la película de Avengers Endgame, es decir, Christopher Marcus y Stephen McFeely, quienes revelaron ahí muchos secretos más sobre esta cinta. Pero uno de los que llamó mucho más la atención fue una idea particularmente arriesgada que involucraba al villano Thanos y a uno de los Avengers originales. Y si antes pensábamos que Thanos era el villano más grande y más despiadado del MCU, solo espera ver lo que los escritores le habían preparado gracias a la magia del viaje en el tiempo. Y tal parece que los escritores querían llevar al personaje de Thanos, el del 2014, a un terreno donde se notara lo increíblemente violento y despiadado que en realidad era, mucho más diferente a la versión que se ve al principio de la cinta, ya retirado con las secuelas de su terrible plan ejecutado. Y para aquellos que no lo recuerdan, el tercer acto de Endgame comienza cuando la Nébula del 2014 ya ha capturado y ha cambiado de lugar con su doble del futuro, y ella ahí usa el dispositivo de viaje en el tiempo del equipo para llevar a su padre adoptivo al año 2023. Y como sucede en la película terminada, esto es un movimiento notablemente caótico, ya que Thanos y su ejército no tardan mucho en desatar una destrucción épica en las instalaciones de los Avengers en Nueva York. Pero hubo un momento en la que la entrada de este titán loco había sido muy diferente. Para ello, los guionistas querían filmar una idea que llevara los viajes en el tiempo a un lugar un tanto confuso, con un Thanos que decidía decapitar despiadadamente al Capitán América. Esto, claro, nos habría dado 3 despedidas devastadoras de los Avengers originales, con Natasha Romanoff por un lado sacrificándose por la gema del alma, también Tony Stark sacrificándose para lograr dar el chasquido que vence a Thanos, y Steve Rogers aquí moriría totalmente desprendido de su cabeza. Pero lo curioso de esto es que no se pretendía decapitar al Capitán América del 2023, ya que lo complicado de esta trama que habían incluido los guionistas radicaba en que sería el otro Capitán América el que moría a manos de Thanos, y no nos referimos tampoco a Falcon, sino que sería una versión del pasado de Steve Rogers. Y básicamente se quería filmar una escena donde veríamos a un Thanos del 2014 entrar en la línea del tiempo principal durante el clímax en la destruida sede de los Avengers, donde él ahí lucharía con esta versión del super soldado para finalmente degollar al Capitán América del 2014, quien luchó y fue derrotado anteriormente por su contraparte del 2023. Y lo sé, esto suena un poco confuso, pero según Stephen McFeely, en algún momento del proceso creativo se pensó que Thanos podría haber estado un poco más ocupado antes de que Nebula lo transportara a través del tiempo. Y mientras él esperaba el gran movimiento de su hija adoptiva, habría decidido hacer una visita especial a la Tierra en la otra línea del tiempo. Y claro, durante ese viaje, el alienígena increíblemente poderoso habría desatado una destrucción épica. Y el plan en general era que esta versión sanguinaria de Thanos volviera en el tiempo no solo a enfrentarse con Steve Rogers, sino por el contrario, queriendo liquidar a cada uno de los miembros de este equipo de los Avengers, algo así como una especie de versión retorcida del plan de los Avengers de tomar justamente las gemas del infinito en diferentes puntos claves en el tiempo. Y después, claro, de realizar esta terrible tarea, se supondría que Thanos tomaría la cabeza decapitada del Capitán América para llevarla como un oscuro presente.
Y parece una idea bastante perturbadora que consideraran matar de esta manera a los miembros de este equipo. Y no solo eso, sino que pensaran también mostrar la cabeza de uno de los Avengers originales y sobre todo de los más favoritos de los fans. Por ello pues no nos extraña que esta perturbadora e impactante idea se omitió tan rápido como se consideró. Esto a pesar de que Marcus, uno de los guionistas, bromeó diciendo que hubiera sido increíble. Y por supuesto, este movimiento no habría afectado al Capitán América del 2023, ya que precisamente el decapitado Steve Rogers habría sido el de la línea del tiempo alternativa, cosa que justamente aclara Christopher Marcus. Pero aún así, probablemente esto no hubiera hecho mucho menos horrible esta escena. Y el hecho de que el Capitán América no estuviera oficialmente muerto no significa que no se hubiera sentido como un momento bastante oscuro, sobre todo para este mismo personaje al ver su propia cabeza sin cuerpo, o como incluso dijo el propio Marcus, incluso con este escenario, él todavía iba a ir a bailar con Peggy. Él pues solo estaría un poco más asustado. Obviamente esta parte habría sido extremadamente notable si se hubiera incluido en Endgame en el corte final, pero hubo algunas razones específicas por las que Christopher Marcus y Stephen McFeely finalmente decidieron que no pertenecía a la película. En general, ellos en la Comic Con comentaron que la eliminaron por su gran violencia y porque no querían traumatizar a los niños pequeños que son fans de este universo y que habrían ido a ver la película. Y la verdad es que ver a Thanos llevando consigo la cabeza decapitada de Steve Rogers no solo habría traumatizado a los niños, sino que habría sorprendido y disgustado a más de un adulto. Y no podemos negar, Vengadores, que coincidimos con los guionistas al pensar que esta escena habría sido interesante, pero no en sí por el contenido de sangre y violencia que habrían traído una narrativa distinta, sino más bien por las implicaciones temporales que éstas involucran. Ya que si Thanos iba a matar a versiones del pasado de estos Avengers y estos metahumanos aún continúan peleando en el presente, esto revelaría la escala de complejidad de la dinámica temporal de esta película, ya que fue impactante ver a las nébulas luchando una contra la otra, y sobre todo ver que la nébula del futuro mata a la versión del pasado, esto sobre todo sin tener repercusiones en su línea temporal. La verdad es que ese momento nos dejó impresionados al ver que no existían consecuencias como las de Marty McFly de llegar a borrarse a sí mismo de la línea del tiempo. A estas alturas pues ya nos ha quedado muy claro a muchos de nosotros cómo sucede la dinámica del tiempo en esta cinta. Y tal cual como lo explica Hulk en la película, esa alteración del pasado no altera el futuro. Pero claro, esto no deja de volver mucho más complicadas las cosas. Pero cabe señalar que los guionistas también consideraron este problema de confundir a la audiencia y cómo esta escena de Thanos cortando la cabeza del Capitán América en el pasado antes de viajar al futuro definitivamente habría aumentado mucho más la confusión. Y por más impactante que hubiera sido este momento, simplemente no valía la pena perder una gran parte de la audiencia en ese momento crucial de la película. Y sobre esto Stephen McFeely agregó: tienes muchas oportunidades para perder personas en el camino, entonces es por eso que tienes cosas como Hulk explicando el viaje en el tiempo cuando James Rhodes y Scott Lang le dicen pero qué pasa con Hot Tub Time Machine y ese tipo de cosas. Así que básicamente queremos asegurarnos de que todos estén en el automóvil mientras seguimos avanzando. Y consideramos que esto, Vengadores, fue una buena decisión de no ir a esos terrenos tan confusos en una película tan larga y tan complicada como esta. Pero por otro lado, otra gran revelación reciente que se hizo en el panel de Avengers Endgame fue la revelación del destino de Gamora. Como recordarán, la Gamora que debería estar en el presente murió en Infinity War al ser sacrificada por Thanos para lograr obtener así la gema del alma. Por otro lado, su versión del 2014 aún es parte del ejército de Thanos que gracias a los recuerdos de Nebula consigue averiguar en qué punto en el tiempo se encuentran los Avengers para luchar con ellos. Y justamente una recién revelada escena extra de Avengers Endgame sobre la muerte de Tony Stark confirma el destino de este personaje en un momento particularmente emotivo. Y no podemos negar que una de las preguntas más importantes entre los fans, después de ver los créditos en pantalla al finalizar Endgame, fue saber el destino de Gamora. Y justo después de que los Avengers logran derrotar a Thanos, no estaba del todo claro qué le había sucedido a este personaje. Aunque claro, podemos ver a Peter Quill mirando una foto de ella antes de que él, Thor y el resto del equipo, ahora conocido como los Asgardianes de la Galaxia, tomaran la nave para emprender una nueva aventura. Y a pesar de esa breve escena dentro de la nave, muchos fans creemos que el destino de esa misión es encontrar a la Gamora de 2014, que aún no conoce a todos sus compañeros y que mucho menos está enamorada de Star-Lord. Pero el mayor misterio de este personaje no solo radica en que no sabe su paradero. En realidad, pues no sabíamos siquiera si estaba viva o no. Y esto se debía a que en esta versión del 2014, como lo mencionamos, ella es parte del ejército de Thanos. Y Tony Stark, con su increíble sacrificio y su chasquido, logró justamente desaparecer y volver en
en polvo a todo el ejército de este villano. Por ello, una gran duda de muchos fans radicaba en no saber si ella fue eliminada junto con el resto de los seguidores de Thanos o no. Y fueron justamente los hermanos Russo quienes en una entrevista solo hicieron que nos preocupáramos más por el destino de este personaje, al decir que aún tenían que decidir si Gamora estaba viva o muerta. Esa es probablemente una pregunta que Guardianes de la Galaxia Volumen 3 tendrá que responder. Nosotros ya hemos hecho nuestro trabajo, eso dijo Joe Russo. Por suerte también en el panel de San Diego Comic Con los guionistas nos aclararon un poco más sobre este asunto y contestaron esta pregunta. Si ella sigue con vida, probablemente solo huyó. Esto pues quiere decir que sí podremos esperar a ver a Gamora del 2014 siendo parte de la historia de los Guardianes de la Galaxia Volumen 3, donde ahí muy seguramente pues nos revelarán qué hizo tras el chasquido de Hulk y de Thanos, al igual que la lucha de sus compañeros para incluirla nuevamente dentro del equipo, con un Star-Lord probablemente tratando de volver a crear una relación con ella. Y sí, una de las escenas eliminadas extras sobre la muerte de Tony Stark cuando todos los Avengers le hacen tributo a él, nos muestra precisamente una Gamora viva y que estaba huyendo. No sabemos claro cuál será su destino, pero también debemos tomar en cuenta que las escenas eliminadas no forman totalmente parte del canon. Así que mucho sobre su historia podría cambiar cuando la veamos de vuelta en Guardianes de la Galaxia 3. Pero estén al pendiente, Vengadores, porque mucho más se seguirá revelando con el próximo estreno de la versión digital y la versión Blu-ray de Avengers Endgame los días 30 de julio y el 13 de agosto próximo. Y ya saben, nosotros estaremos pendiente aquí para contárselos todo. Y de igual manera, si te interesa conocer ese mayor secreto que escondía la armadura de Tony Stark antes de morir, esa historia te la dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos que de seguro te pueden gustar. Por mi parte, yo los veo mañana. Y como siempre, acabas de ver La venganza de los electroalces pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all.